Que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros, amados. Dios le bendiga. Anímese a adorar a Dios. Levante su mano. Aleluya. Adore y glorifique el nombre del Señor. Estamos en el templo, en la casa de Dios, donde hemos llegado a adorar, donde hemos llegado a rendirle tributo de alabanza, de adoración a nuestro Dios, quien es merecedor, aleluya, de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Gloria al Señor. Le damos un culto a Dios ordenado, organizado, con el corazón, aleluya. Le entregamos nuestra ofrenda porque es para Dios, para que Él se agrade, aleluya, para que Él se mueva y se glorifique en nuestros corazones en esta noche. Padre, queremos darte gracias en esta hora, Dios mío, por el privilegio que tú nos brindas en esta noche preciosa de poder adorarte, de estar juntos en este lugar, Padre amado, y de traerte nuestra ofrenda de alabanza, de adoración a tu nombre, esperando que tú recibas lo que te hemos traído en esta noche. Señor, te suplicamos que te quedes con nosotros para seguirte adorando, para seguir glorificando tu nombre en esta noche. Y te pedimos, Dios bueno, que si te place en esta hora poner esa palabra poderosa en nuestros corazones, Dios mío, para que esa palabra nos dé vida, para que esa palabra nos dé aliento, nos sostenga, para que nos levante si estamos caídos en esta hora, Señor, que nos sane si estamos enfermos, Padre, si estamos extraviados, que esa palabra nos ponga en el camino correcto que debemos de seguir. Así te suplicamos en esta noche, Dios mío, que trate con nuestras vidas, trata con nosotros en esta hora. Te lo suplicamos, Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, a quien daremos gloria y honra hoy para siempre. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios para siempre. Yo le preguntaría a ustedes, ¿qué ustedes harían si yo llego en esta noche aquí a buscar quien me ayude a predicar? ¿Qué haríamos nosotros si ahora? Vamos a ver qué predicamos de aquí, vamos a ver si encontramos algo aquí en esta Biblia que predicarle. ¿Cómo se vería eso? Tenemos que organizarnos para adorar a Dios, mis hijos. Tenemos que estar listos y preparados para adorar a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Es difícil cuando Dios anda buscando gente y que alguien le diga que no. Eso es difícil. Ese es el problema que tuvieron los judíos. Ese es el problema que tuvieron los judíos. Y creían que era la raza exclusiva. Creían que era la gente exclusiva y le podían decir que no a Dios. Pues le dijeron que no a Dios. Ellos por sus pantalones le dijeron que no a Dios. Y Dios sabe lo que hizo. Dios se buscó otra gente. ¿Oyó? Dios se buscó a otra gente. Se buscó a una gente marginada, gente que no estaban supuestos a recibir el regalo de Dios. Dios se los buscó y a ellos les entregó el regalo y ellos lo recibieron. Y aquí estamos nosotros, por la gracia del Señor, recibimos ese regalo. Vamos a adorarlo, vamos a glorificarlo en nuestros corazones, vamos a ser agradecidos porque Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas, y no solamente que las ha hecho, sino que las continúa haciendo, y hay garantía de que en el día de mañana también lo hará. Gloria al Señor. Yo por eso yo no tengo problema con eso. Yo donde se me abre una puerta para glorificar a Dios, yo me meto por ella. Gloria al Señor. Para la gloria y la honra del Señor. Dios ha hecho tantas cosas conmigo que yo no le puedo decir a Dios, hoy no, Señor, espera mañana. No, ¿qué va? No. Estamos listos para glorificar al Señor en todo tiempo, porque en el momento más preciso de nuestra vida, cuando más necesitamos al Señor, el Señor nos dijo, espera un momentito que yo vengo mañana. ¿Qué le parece allá ahora? ¿Qué usted va a hacer? Por eso dice en la Escritura, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable. Por eso, porque Él siempre está preparado. Recibamos nosotros esa enseñanza del Señor, esa exhortación de Dios para nuestros corazones. Vamos a buscar la Biblia en esta noche, en la carta escrita por el apóstol Santiago, en el capítulo número 4. Quiero leer un verso solamente y a ver si ustedes han tenido problemas ahí cuando ustedes leen ese verso de la Escritura. Muchas personas tienen problemas cuando lo leen el verso, porque el contexto de ese texto pues no ayuda mucho en el aspecto de buscar la interpretación. Hay que recurrir a otra fuente y buscar ahora en el corazón de Dios, porque Dios a través del Espíritu Santo inspira al apóstol Santiago en medio de una
exhortación que le está dando a la iglesia a decir esta palabra, que él dice en el capítulo 4 y versículo número 6. Gloria sea el nombre del Señor. Capítulo 4 de la carta escrita por el apóstol Santiago, y el versículo número 6 dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero Él da mayor gracia. Esa es la palabra. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero el texto dice: pero Él da mayor gracia. Pueden sentarse los hermanos. Amén, gloria al Señor. Yo no sé si acá al frente es más caliente o más fresco, pero parece que es más fresco allá atrás, porque la gente sí está más para atrás. Pero yo creo que está igual aquí. Está fresquito acá también. Gloria al Señor. Si se quieren acercar más, acérquense más. Van a recibir, van a oír más. Gloria al Señor. Yo le puse a este tema, a este mensaje en esta noche, le puse el tema más y más. Mire a ver si usted puede escribirlo por ahí. Más y más. Y no entiendo todas las cosas, pero el Espíritu Santo tiene un mensaje para nosotros en esta noche que quiere darnos. Y comienza así. La epístola de Santiago, que es prácticamente una carta escrita hablando acerca de virtudes prácticas que debe de poseer cada creyente. Eso prácticamente es el contenido del mensaje de esta carta que escribe el apóstol Santiago a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero el apóstol aquí no descuida y entrelaza otra palabra dentro de ese texto de virtudes prácticas. Entrelaza otra palabra donde se preocupa ahora de exaltar la gracia de Dios. Yo quiero que usted preste mucha atención a esto porque es muy importante. Pero los predicadores del tiempo presente descuidan mucho el exaltar la gracia de Dios en estos días. Pero cuando Santiago escribe y comienza a hablar de todas las virtudes que la iglesia debe de poseer, de momento el Espíritu Santo lo inspira y le dice: falta esto. Y entonces ahí es donde él introduce el mensaje, donde exalta la gracia de Dios en estos tiempos. Erramos nosotros si tan solo nos dedicamos a recomendar los frutos del árbol sin pensar en las raíces. En otras palabras, si nosotros nos enfocamos en la uva y la uva, o el fruto de la vid, el fruto de la vid, el fruto de la vid, y no nos preocupamos de la vid, no nos preocupamos de esa raíz, puede ser que el mensaje esté corto, puede ser que al mensaje le falte algo, porque ¿quién es primero? ¿Es primero la uva o es primero la vid? Entonces probablemente si nos dedicamos a hablar del fruto y solamente del fruto y no del origen del fruto y no de la raíz del fruto, probablemente nuestro mensaje estaría corto. Entonces, aunque Santiago habla de las virtudes que nosotros debemos de poseer como creyentes, él introduce aquí esta enseñanza práctica donde nosotros debemos de nuestra vida entender de que si estamos, si estuvimos y si estaremos, es por gracia. Amén, vive Dios. Y ahí es donde él dice, por eso dice que él da más gracia. Entonces, si nosotros descuidáramos esto, prácticamente nos dedicaríamos a hablar acerca de virtudes humanas. Nos convertiríamos en humanistas nosotros.
en hablar acerca ahora de todos los problemas y de todas las cosas que están aconteciendo, y no nos preocupa Dios, y no nos preocupa la gracia de Dios, ni nos preocupa el sacrificio de Jesucristo, sino que nos dedicaríamos nosotros quizás a ayudar a uno a cruzar la calle, o a que tenga una botella de agua en la mano, o quizás nos preocuparíamos a de que la persona no se acueste sin comer, o buscarle un abrigo, y con eso nos conformaríamos. Y no es así, sino que ahora, al observar ahora este texto y esta declaración, nos presenta, aunque presenta un contraste, dice que Él da mayor gracia. Es cuando se combate espiritualmente con las pasiones, con la codicia, con los problemas y la lucha, pero en medio de ello, uno no sucumbe, uno no se hunde. En medio de la prueba, cuando aparentemente todo se está perdiendo, cuando ya no hay de dónde apoyarse, ya no hay de dónde agarrarse y de echar mano a algún tipo de salvamento, algo que pueda apoyar a uno para uno salir a la superficie, de momento aparece de dónde agarrarse. Aparece de momento en la vida del creyente el apoyo, el levantamiento, la fortaleza, la transformación. Aparece de momento. Y yo siempre digo que en la vida del rey David había un secreto, pero muchas personas no se han preocupado de buscar cuál era el secreto de la vida de David. Más bien se han dedicado a usar el ejemplo de los momentos de la bajura espiritual del rey David para quizás justificar una bajura personal de uno. Y entonces, no, pero si David fue rey de Israel y mira lo que él hizo, mira los problemas que él tuvo, no quiere decir que usted los tenga que tener también. Y eso nos justifica ahora que nosotros actuemos indebidamente, nos deslicemos, simplemente porque hubo un ejemplo en el pasado de un hombre que encontró un secreto y pudo sobrevivir los momentos difíciles de su vida, y cuando ya pensaba que todo se iba a terminar, encontró de dónde apoyarse. Pero ¿sabe por qué fue? Porque Dios da mayor gracia. Aleluya. Porque Él da más gracia. Y a mí me interesa mucho este tema de la gracia, porque la gracia produce gracia. Vamos a ver si usted entiende. La gracia produce gracia. En otras palabras, Dios primeramente dio a Jesucristo. Dios dio a Jesucristo. No, pero vámonos antes de dar a Jesucristo. Antes de Dios dar a Jesucristo, ¿qué sucede? Dios se da a sí mismo. No, vámonos al huerto del Edén. Vamos para allá. Tenemos que retroceder al huerto del Edén. Porque entonces el hombre cayó de la gracia de Dios y Dios puso un querub o querubines para guardar el árbol de la vida, para que el hombre no entrara a apoderarse del árbol de la vida. Pero al mismo tiempo, oigan esto, al mismo tiempo que aunque Dios protege la entrada, aunque Dios protege la entrada al árbol de la vida, al mismo tiempo Dios ahora le provee cómo el hombre puede alcanzar el árbol de la vida. ¿Cómo usted le llama eso? Él le prohibió al hombre entrar al huerto del Edén. Esa es la batería que ya se... Y poseer ahora, apoderarse del árbol de la vida. Dios le puso un pare al hombre para que el hombre no entrara al huerto y se fuera a robar ahora la virtud que Dios tenía preparada para él, que iba a conseguir a través de la obediencia, la sumisión a Dios. ¿Están entendiendo? Pero a la misma vez, Dios pone un querub allí para que no entre el hombre. Dice que tenía una espada encendida. Entonces, hasta ahora, ¿qué sucede? Que a la misma vez, aunque Dios sí hace eso, pero le provee un medio al hombre, para que el hombre sí alcance ese árbol de la vida, para que el hombre sí alcance la vida eterna. Dios le provee un medio.
le prohibió en la forma en que el hombre podía entrar a tomar y a posesionarse del árbol de la vida, pero por otro medio, ahora Dios le provee un camino, una forma, un medio, un método por el cual el hombre pudiera alcanzar esa gracia bendita. Eso se le llama gracia. Bendecido sea Dios. Entonces Dios da más gracia. Yo quiero que usted entienda esto, porque esto a usted le va a servir para mucho, crean. Alabado Dios. A usted no tiene una idea cómo me ha ayudado esto a mí. Aleluya. Porque hay que entender que nosotros no podemos mirar a Dios como miramos a los hombres. Nosotros no podemos mirar a Dios como nos miramos nosotros. No podemos mirarlo así. Nosotros tenemos que mirar a Dios a través del lente del Espíritu y entender que este Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra, el universo, el mundo y todo lo que en él hay, es un Dios plenamente precioso, amoroso e incomparable. Amén. Amén. Que no hay nadie como él. Amén. No hay otro. Lindo, aleluya. Entonces, cuando usted falla, cuando usted comete una falta, claro que hay una ley. Claro que hay una ley. Pero el mismo que puso la ley, ¿sabe lo que hizo? Él le puso un juez. Dios le puso un juez. Pero ¿sabe lo que hizo? También le puso un abogado. ¿Cómo usted le llama eso? Más gracia. Gracia. Eso es gracia. Gloria a Dios. Eso es gracia. Porque Dios pudo haber dejado a Adán fuera del huerto del Edén para siempre y se acabó. Y no entras aquí, y no hay forma, no puedes volver a entrar. Pero Dios no hizo eso. Dios sí le prohibió la entrada en ese momento, pero por otro lado le prohibió la entrada. Dios trató con el rey David, lo llama para que fuera el hombre que dirigiera a su pueblo y que ese hombre ahora se encargara de mantener las virtudes espirituales en medio de ese pueblo. Pero David era un ser humano que estaba lleno de muchas debilidades, de muchas imperfecciones, y comenzaron a manifestarse las imperfecciones en la vida del rey David. Pero como Dios le había hecho promesas a David, y como Dios es Dios, David trancó un sinnúmero de puertas que Dios le había abierto. Dios se las pudo haber dejado cerradas, ¿sí o no? Pero aparece el momento que Dios se las abre por otro lado. ¿Qué es eso? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios hizo eso? Eso es gracia. Eso es gracia. A usted lo salvó dándole a su hijo para que pagara la deuda de pecado que había en contra suya, muriendo en la cruz del Calvario, pagando con su vida, porque la deuda que usted tenía demandaba vida. Usted tenía que poner su vida. En otras palabras, usted tenía que morir. Era la condena que había en contra de sus faltas. Pero Dios ahora viene y envía a Jesucristo a su Hijo para que dé su vida por usted y pague la deuda de pecado, y lo salvó. Pero ahí se quedó. No. Después que lo salvó, lo deja aquí en la tierra y usted comienza ahora a vivir, pero a cometer un sinnúmero de faltas y errores. Pero en medio de eso, Dios no lo abandona, ¿o sí? ¿Lo abandonó Dios a usted? ¿Lo ha dejado Dios sin la manifestación de esa gracia? Noten ustedes lo grande que es esto. Esto es bien profundo. Y entonces, la gracia de Jesucristo, la gracia salvadora de Jesucristo, produce ahora más gracia para acompañarle aún cuando usted sigue cometiendo errores. Eso es lo que Santiago dice, que Él da más gracia. Es un cuadro de combate espiritual con pasiones y la codicia, pero en medio de todo aparece el refrigerio, aparecen los recursos divinos, donde Dios aparece dando mayor gracia. Y esto no deja de aparecer como una nota de admiración. Aparece como un signo de admiración. ¡Wow! Dios da más gracia.
Pero qué más gracia de la que nos dio ya por medio de Jesucristo. Si dice la Escritura en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Pero ahora Santiago dice, y sobre tal manera. En otras palabras, ahora Santiago le abunda aquello que dice Juan. De tal manera amó Dios al mundo. No solamente lo amó, lo sigue amando. Y el hombre sigue haciendo barbaridades y sigue haciendo cosas increíbles. Sin embargo, ¿qué sucede? Que Dios todavía sigue guardando su postura de Dios misericordioso, de Dios amoroso. No cambia, no deja de ser el mismo. ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido por la misericordia de Dios? Entonces, no estuviéramos. Bueno, pero estamos. Quiere decir que la misericordia de Dios, la gracia de Dios, ha producido más gracia sobre nosotros para poder sostenernos en el día de hoy. Nos anima, nos enseña primeramente a dónde obtener las armas para nuestra lucha espiritual. Y para hacerlo nos llama a mirar a aquel que produjo la gracia y al que da más gracia. Porque la lucha espiritual usted no la puede combatir con más Biblia que usted lea, leyendo libros, metiéndose mucha Biblia en la cabeza. Hay gente que se vuelve loco. ¿Usted no lo ha visto? No. Hay gente que sabe tanta Biblia que no la sabe ni aplicar. Ayer yo me encontré con uno, anteayer me encontré con uno ahí. Bueno, yo no sé, Dios a veces permite ciertas cosas. Ciertas cosas que Dios permite para que nosotros tengamos una experiencia y para Él glorificarse. ¿Ves? Pero ahí iba pasando el hermano Inés por ahí, un compañero, una persona con él, y se pararon a hablar conmigo. El hermano Inés allí estaba gozando. Amén. Y entonces, pero el hombre pues me quiso decir que Isaías decía que el séptimo día es lo más importante que hay. Pero se metió en un problema, porque si usted va a hablar conmigo, prepárese para hablar conmigo. No es porque yo sepa más que nadie, pero yo no soy un neófito, no me considero un neófito. Yo leo la Biblia. ¿Usted me quiere decir a mí lo que dice Isaías? Yo le digo lo que dice Isaías. ¿Sabe lo que dice Isaías? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Eso es lo que dice Isaías. ¿Quiere saber más de lo que dice Isaías? Pues entonces no se meta en el problema de tratar de presentarme de que Isaías presenta un punto de la ley al pueblo judío. Tenía que hacerlo porque él era el profeta. Al pueblo judío tenía que hacerlo porque el pueblo judío estaba bajo la ley. A nosotros, Isaías nos trae un recuento de lo que sufrió el ungido de Dios, para que nosotros que lo hemos recibido lo disfrutemos, nos gocemos, nos deleitemos, lo glorifiquemos, lo adoremos, que le seamos fiel, que lo amemos, que lo tengamos en gran estima, gloria al Señor, que lo tengamos siempre puesto en nuestros corazones. Por eso el profeta Isaías nos habla a nosotros, pero no nos habló a nosotros como le habló al pueblo de Israel, porque era el pueblo de la ley. Nosotros somos el pueblo de la gracia, más gracia y más gracia, y todavía seguimos recibiendo más gracia. Gracias, Señor. Entonces fíjense ustedes, Él nos lleva a nosotros a obtener esas armas que necesitamos para nuestra lucha espiritual, y nos anima, oigan esto, y nos anima a continuar en el conflicto. Porque por más fuerte que sea la prueba, por más feroz que sea el ataque del enemigo, Él te anima a ti a continuar. Y cuando tú crees que el enemigo te va a vencer o que el enemigo te va a tomar ventaja, aparece la manifestación de la gracia de Dios una vez más sobre tu vida y tú te levantas victorioso. Gracias, Jesús. Eso es gracia, más gracia. Porque a veces nos metemos en problemas y luchas. Cuando nosotros nos metemos en el campo, en el territorio del enemigo, nos metemos en ciertos problemas y podríamos decir que si nos buscamos el problema bueno que nos pase,
o defiéndase como pueda, pero Dios no es así. Y Dios sabe que a lo mejor usted se busca el problema, pero en cambio, lo que Él hace ahora es que vuelve y manifiesta una vez más, esa gracia la manifiesta y lo saca del problema. Lo levanta, lo ayuda, lo fortalece, le envía el Espíritu Santo, le envía la palabra, le envía a usted el mensaje, y usted comienza ahora a restaurarse y su interior comienza a reformarse de nuevo. Sus raíces comienzan ahora a acomodarse para buscar el agua fresca que lo sostiene y alimenta, y no lo deja usted que usted perezca en medio de la sequía. Eso es lo que sucede cuando Santiago da este mensaje, que Dios da más gracia y no deja de ser así. Entonces, estamos hablando todavía de la declaración. Eso indica victoria, es la mayor gracia, indica victoria. Es una clara promesa de que Dios no nos la abandonará, sino que aumentará más y más la fuerza de la gracia en nosotros, y esa gracia aumentará todos los días. Vamos a ver cómo usted hace eso. ¿Cómo usted aumenta la gracia en usted? ¿Cómo usted aumenta la gracia? Probablemente usted no sabe, porque usted no es quien la aumenta es Él. Y hay secretos que están encerrados dentro de la manifestación de la misericordia de Dios, de ciertas cosas que Dios hace. Hay individuos que honestamente pues, merecemos ser cortados y quitados, mas sin embargo no es así, no acontece así. De acuerdo al criterio suyo, usted piensa que hay personas de que deben de ser quitados de la tierra, de acuerdo al criterio suyo, pero de acuerdo al criterio de Dios no. Y Dios los deja Dios es el que tiene la llave de la vida, y los deja que sigan viviendo. Y siguen viviendo y siguen actuando como actúan. Sin embargo, de acuerdo a usted, debían de ser cortados, ¿no? Pero el problema es que como el que da la gracia es Él. Eso es de Él. Eso es propiedad de Dios. Y Él es el que la administra, Él. La administra a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo. La administra a través de los dones del Espíritu, ahora en el tiempo presente. La administra a través de la misma palabra, a través de las promesas que ha dejado en la palabra, la profecía escrita. Eso es manifestación de la gracia. Dios sigue produciendo más gracia todos los días, todos los días. Si no fuera así, usted sale de aquí, usted comete una falta y usted queda. Pero la producción de la más gracia de Dios no permite que eso acontezca. Ahora entendió usted qué fue lo que aconteció en la vida de David. Vamos entonces a analizar la segunda parte del texto. Dice que el versículo 6 del capítulo 4 de Santiago: Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si usted analiza esa segunda parte, si lo analiza, usted va a entender qué fue lo que aconteció en la vida de David. Compare la vida de David con la vida de Saúl. Dos reyes que tuvo Israel para la misma época, el primero y el segundo rey de Israel. Ambos son llamados de la misma forma, a ambos los ungió el mismo profeta, el mismo vidente los ungió a ambos. Se usó el mismo método, pero las dos personas eran diferentes uno totalmente del otro. Entonces, la manifestación de la gracia de Dios en la vida de Saúl aparece cuando Dios lo llama y lo hace el rey de Israel. Eso es una manifestación de gracia, porque Dios no tenía que llamarlo a él, Dios podía llamar a otro, pero lo llamó a él. Entonces, mire, escúcheme bien algo. Usted estaba perdido y Dios lo salvó a usted, pero Dios no lo tenía que salvar, él podía salvar a otro en lugar suyo, pero lo salvó a usted. ¿Qué es eso? Esa es la gracia de Dios. Eso aconteció en la vida de David, en la vida de Saúl. Dios salvó a Saúl cuando estaba por allá en el monte, detrás de unas asnas que se habían perdido. Por allá estaba buscándolas y qué sé yo qué cosa. Y Dios se le revela. Y Dios comienza a tratarle la vida de este muchacho, lo llama ahora para ser rey de Israel y llama al vidente que lo unja. Bueno, eso es toda una manifestación de la gracia de Dios. Pero el hombre, después que disfruta de la manifestación de la gracia de Dios, la disfruta y comienza ahora a ejecutar en su vida esa gracia, comenzó, pero un día cambió la gracia de Dios por lo que dice al comienzo de esto que yo le estaba hablando.
el egoísmo, la autosuficiencia, el yo. A veces hay quienes piensan, no, si yo estudié, yo estuve en la universidad, la profesión que yo tengo, el dinero que yo tengo, la casa donde yo vivo, el apellido que yo tengo, no, mis abuelos. Entonces, Saúl de momento pues dejó de depender de la gracia de Dios y comenzó a depender ahora de él. Entonces, la manifestación de la gracia de Dios ahora no deja de fluir, pero hay un problema. La manifestación de esa gracia solamente surge cuando hay una actitud humilde de parte del recipiente de esa gracia. Escúchelo bien. Si la actitud es soberbia, no hay lugar donde la gracia sentarse. ¿Cómo usted es una persona soberbia? No me diga ahora, menee el dedo grande del pie. ¿Es usted una persona soberbia? Pues probablemente usted va a tener problemas recibiendo la manifestación de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Entonces, para que la gracia se manifieste, dice que tiene que ser la persona humilde. Por eso dice, Dios da más gracia. Y dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, vimos cómo era Saúl. Vamos para donde David. ¿Cómo era David? El segundo rey de Israel. Porque por la soberbia, el primer rey fue rechazado. Por la soberbia. Porque dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios. Bueno, hasta ahí llegó Saúl. En el día que él se obstinó y se hizo un soberbio, un malcriado, majadero, pues Dios no tuvo ningún problema. Dios se buscó a otro donde él pudiera manifestar esa plenitud de su gracia, y que Dios estaba dispuesto a hacerlo, manifestar esa plenitud de su gracia, pero el recipiente de esa plenitud de la gracia de Dios tenía que ser una persona humilde. No podía ser un soberbio. Y Saúl era un soberbio. Entonces ahora, cuando Dios llama a David, usa el mismo método, el mismo vidente lo unge, es ungido al reinado de Israel. Entonces ahora sucede de que Dios comienza a manifestar esa gracia maravillosa de él. Pero la vida de David no era tan diferente a la de Saúl. Era un ser humano, estaba lleno de debilidades, tenía problemas, tenía un sinnúmero de circunstancias en la vida, y comienzan ahora a manifestarse en la vida de David también. Pero el corazón de David era un corazón humilde, contrario al de Saúl, que era soberbio. Entonces, como dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué iba a hacer Dios con David? No podía hacer otra cosa. ¿Qué iba a hacer? Darle más gracia. Porque el corazón de David era humilde. Y cuando David pecó, David se humilló, se arrepintió. Entonces, ¿qué recibió David? ¿Se dan cuenta ahora? Recibió más gracia. Dios lo llamó para que fuera de Israel, fue rey de Israel, por gracia. Pero cuando falla, en vez de quitarlo, Dios lo perdona y lo restaura. ¿Qué es eso? Más gracia. ¿Se dan cuenta ahora? Eso mismo es lo que acontece en la vida, en el caminar de cada uno de nosotros, que caminamos y fallamos. ¿Cómo somos? ¿Somos soberbios o somos humildes? Si somos soberbios, tenemos problemas con Dios, porque no hay un lugar donde Dios pueda manifestar esa gracia que Él continua quiere seguir manifestándose a nosotros. Tiene que haber un corazón, un recipiente humilde para que esa gracia se manifieste. Si es
Si es un soberbio, un rebelde, no hay manifestación de esa gracia. No hay manifestación de esa gracia. ¿Se dan cuenta? Santiago tenía que introducir eso dentro de la iglesia, dentro del mensaje de la iglesia, tenía que decirnos esto. Tenía que decírnoslo. No se preocupen, que ya mismo yo voy a terminar. Me quedan aquí unas 3 páginas todavía. Dios no te deja a ti hasta que el pecado, oigan esto, el pecado que te asedió, que te acechó, que te maltrató, que te agolpeó, Dios no va a dejar de derramar esa gracia sobre ti hasta que ese pecado no sea derrotado. Ahí es. Oigan eso. Hasta que ese pecado que te ha tenido a ti agobiado, sin fuerza, sin ánimo, que ya casi no quieres orar, que no quieres ni participar, no quieres cantar, no quieres levantar las manos, no quieres adorar, algo te está aconteciendo. Digo, todo no es luto, y todo no es dolor de cabeza, y todo no es trabajo, algo está aconteciendo. Sí, porque el lunes es un día difícil para todos los trabajadores. El lunes todo el que llega el lunes al trabajo, si todo el mundo llega con la trompa larga. El lunes es el comienzo de la semana. Y eso es como cuando uno se levanta por la mañana, lo más malo del día es cuando uno se levanta temprano en la mañana primero. Eso es lo más malo del día, levantarse, incorporarse. Pues entonces comenzar la semana es lo más difícil. Eso es lo más difícil que hay. Entonces fíjense ustedes, esto, claro, si usted tiene ese problema el lunes por la mañana, óigame, trate de superarlo para que el martes no esté igual. Y el miércoles, para que cuando llegue el viernes por lo menos tenga una sonrisa de acá, porque el viernes es día de pago, ¿no? Entonces están dispuestos a sonreír el viernes, claro, se me van a pagar. ¿Y qué pasó con el lunes? Bueno, está bien, pues vamos a perdonar el lunes. Y el martes también, con la cara larga. No se puede. Hay que mejorar la actitud. Entonces, hay que entender de que para cada situación de la vida, cada paso de la vida, tenemos que depender de una manifestación más de la gracia de Dios. Hasta que eso que nos agobia, eso que nos maltrata, que lo podamos vencer. Y entendamos que en el almacén de Dios hay suficientes armas y equipos para equiparnos, para nosotros poder tener la victoria sobre esas situaciones. Por eso dice más y más. Ese es el tema. Vamos a ver algo aquí que generaliza este texto. Dios siempre está dando. Es lo primero. Si usted analiza ese texto, nos indica de que Dios siempre está dando. Habla de que eso es como un tipo de hábito de Dios. En otras palabras, cuando usted lee Santiago 4:6, usted lo que está observando es que Dios se complace en dar. Que a Dios le gusta dar. Que Dios se regocija en dar. Ah, oigan eso. Pero no se olviden de algo. No se olviden de algo. Que todo eso está sujeto a la actitud humilde del recipiente de la gracia. Si la actitud no es humilde, la gracia no va a llegar. Recuérdese que la gracia no va a llegar donde hay soberbia. Solamente la gracia va a llegar donde hay humildad. Y Dios da y sigue dando. Y eso viene siendo una verdad en nuestra vida diaria. Y no solamente eso.
sino que es una experiencia, una promesa a la que nosotros nos podemos atener diariamente y cuando nosotros luchamos por otros también. Y también es una seguridad. Oigan esto, cómo lo digo. Esto es una seguridad para el futuro, para cuando llegue la prueba de la enfermedad. Esos que están jóvenes y fuertes todavía, esos que todavía tienen fuerzas, porque están jóvenes en edad, están saludables, no se enferman, pero que un día van a necesitar de la manifestación de esa gracia, porque cuando sus cuerpos se cansen, se debiliten a causa de la fatiga, a causa del desgaste físico por el maltrato de la vida que se vive en esta tierra, va a necesitar usted una reserva para cuando lleguen esos años. Por eso es que en Eclesiastés dice: acuérdate de tu Creador cuando, en los días de tu juventud. Pero no se quedó diciendo eso, antes que lleguen Los días malos. días, Padre. Parece que vienen días malos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en los días malos puede haber manifestación de gracia, pero usted tiene que preparar ahora el ambiente para eso. Eso es lo que quiere decir. Preparándonos para la prueba futura, para cuando llegue la enfermedad y aún la muerte, para que entonces podamos recitar el Salmo 23, cuando dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eso es fácil recitarlo, eso es fácil leerlo, eso es fácil ponérselo a un muerto que no puede hablar ahí en el ataúd. Eso es fácil abrir la Biblia y dejarla abierta. Lo que no es fácil es pasar por la experiencia. Eso es lo que no es fácil. Pero le tengo buenas noticias y también le tengo malas noticias. ¿Cuál quiere oír primero? ¿Las buenas o las malas? Las malas noticias es que usted un día se va a morir. Va a necesitar la fuerza para cuando usted le toque morirse, usted tenga una manifestación de la gracia. Y esas son las buenas noticias. Que Dios da más gracia. Y en el momento de la muerte, Dios está dispuesto, aún en ese momento, impartirlo de su gracia, para que usted entonces pueda cumplir la palabra que dice la Escritura, que a Dios les es agradable la muerte de ¿quién? De los santos. Bueno, ya estamos terminando. Hagamos la nuestra. Pero para eso hay que hacer un tipo de apropiación especial. Hay que apropiarse de esto. Hágale un título, ponga su nombre ahí, firme ahí: esto es mío. Vamos a ver cómo usted hace eso. Esto es mío, no me lo quita nadie. Le voy a poner mi nombre, la voy a identificar, la voy a marcar. En los trabajos hay que marcar todas las cosas, hasta la cafetera y hasta la taza de beber café, porque se la lleva la gente. En los trabajos hay que hacer eso, hay que marcar las herramientas, hay que marcar todo. Y este es el nombre fulano. Hay que hacer así. ¿Usted nunca ha visto eso en los trabajos? Las tijeras tienen el nombre de fulana, porque esas son las tijeras de ella. Si no se las llevan, todo eso pasa. Yo le voy a explicar algo. Si usted se descuida, el diablo le lleva la salvación también. Seguro que usted tenga eso claro, que el diablo es un ladrón. Y aquí pasa lo mismo. Tiene que marcarlo. Usted tiene que marcar lo suyo. Tiene que marcarlo. Tiene usted que crear un sentido de apropiación. Tiene que apropiarse usted de eso. Eso es suyo. Son promesas de Dios. Esto es palabra de Dios. Esto está escrito para nosotros, de que Dios nos da más gracia, pero tenemos que apropiarnos de ello. No tome usted eso liviano. No, si yo estoy ahí como Dios quiere. ¿Qué es como Dios quiere? Dios quiere que usted esté bien. Eso es una expresión negativa de una persona que está derrotada, una persona que el diablo le está pitando en el oído: tú estás mal, ya tú terminaste, ya tú... No, pues no, levántese. Claro, hay gente que dice:
¿Cómo está? Adelante para el cielo. Tampoco así, ¿ok? Tampoco así. Arreglen eso, busquen el significado de eso antes de decirlo. Que eso está mal dicho. Y bueno. Primeramente, la promesa espiritual. Mi promesa espiritual. Vamos a copiarnos de ella. Pero vamos a ver. Las cosas que acontecen normalmente en nuestra vida son culpa nuestra. Santiago mismo dice, ¿de dónde vienen los conflictos y los problemas entre nosotros? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? De nosotros mismos. De nosotros mismos. Imagínense. Un lugar desierto, hay un lugar desierto donde no vive nadie, no hay civilización, no viven seres humanos ahí. Ahí no viven seres humanos, solamente el lugar está lleno de vegetación, de agua y de animales en el campo. ¿Usted cree que en ese lugar hay problema? ¿Qué usted cree? ¿Que en ese lugar hay problema? ¿Qué usted cree? No hay vida humana ahí, solamente vegetación y animales. Es lo que hay en ese lugar. Toda la naturaleza está apoderada de todo eso ahí. Y ahí no viven seres humanos. ¿Usted cree que ahí hay problema en ese lugar? Para que tú llegues a un humano. No hay problema. Porque el problema lo traen los que no están, los seres humanos. Somos los que transportamos, nosotros transportamos el problema. Entonces yo estoy aquí ahora, estoy lleno de problemas. Cuando llegué acá, ¿dónde están los problemas? Aquí. Yo soy el que transporta los problemas. Donde quiera que yo llegue, voy transportando el problema. Y puede ser que en el proceso lo transmita. Porque si me encuentro con otro ser humano, comenzamos a intercambiar problemas. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces ahora, es culpa mía, pero hay una promesa espiritual de la cual yo me puedo apropiar y entender que Dios da más gracia a los humildes. Pues entonces vamos a tomar actitud de humildad y vamos a humillarnos ante la presencia de Dios cuando tenemos ese número de problemas y no convertirnos en transportadores de problemas, sino más bien en receptores de la gracia bendita de Dios. Eso fue lo que hizo David. David no transportó los problemas, David se los absorbió. Él dijo, es culpa mía. Es culpa mía. Cuando Dios lo llamó, ¿y sabe lo que Dios le dijo un día? Dios le dijo, mira, ven acá, yo tengo que hacer juicio contigo porque no es justo de que yo te deje a ti sin juicio. Yo tengo que hacer un juicio contigo y tú tienes que pagar por tu parte. Y aquí está la alternativa. Yo te voy a dar, como yo tengo que hacer un juicio por culpa tuya, yo tengo que hacer un juicio. Tú eres el causante. Y yo lo voy a hacer contigo o lo voy a hacer con el pueblo. Pero yo voy a hacer juicio, le dije. Y le dio otra alternativa. Le digo, si tú quieres, pues yo hago juicio y yo cojo a este pueblo y lo castigo por culpa tuya. Lo voy a castigar al pueblo por culpa tuya, por lo que tú hiciste. Pero la culpa tuya ahora cae sobre el pueblo. Pero tengo que castigar tu culpa. Le digo, pero también te puedo dar la alternativa de yo cogerte a ti y entregarte a los hombres que yo haga justicia contigo. Pero tengo que hacer justicia contigo. O si tú quieres, entrégate a mí, que yo haga justicia sobre ti. Y David supo lo que hacía. David sabía lo que hacía. Y dijo, bueno, el pueblo no tiene la culpa de lo que yo hice, es culpa mía. Oigan esto, es culpa mía. ¿Sabe que los matrimonios, los grandes problemas de los matrimonios no son las discusiones, los problemas financieros, los desacuerdos? No, es de quién es la culpa. Esa es la clave mayor. ¿De quién es la culpa? Es bíblico, se lo puedo decir. Cuando Dios llamó a la mujer que me diste. Rápido. ¿De quién es la culpa? La culpa es algo feo y horrible y nadie la quiere. Pues entonces, ¿qué sucede? Pues ahora David le dice a Dios, no, el pueblo no tuvo culpa, mi culpa. Pero si me entregas a los hombres, me acaban. Se lo digo a Dios, si me entregas a los hombres no va a quedar nada de mí. Pero tú, en cambio, tú vas a tener misericordia de mí.
porque tú vas a manifestar tu gracia. Y eso fue lo que aconteció. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque David se humilló y lo primero que dijo, la culpa es mía. Por eso dice Santiago que Él da más gracia. Y por eso dice que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Más gracia. Así que en crecimiento espiritual, cada uno de nosotros podemos alcanzar mayor gracia si entendemos cuál es nuestra postura, nuestra posición. Pero bueno, es triste cosa cuando los cristianos son los que han sido siempre, deberían tener más gracia, deberían poder decir, egro non sumo egro, no soy el mismo, o non blita a mí, ahora mis antiguos caminos están olvidados, y como dice el apóstol en primera de Pedro, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en concupiscencia. O también, un poco de gracia nos lleva al cielo, pero una gracia grande traerá el cielo a nosotros. O yo recibo gracia cada día, cada hora. Imaginemos a un rebelde que obtiene el perdón de faltas y atentado contra su soberano que merecía la pena de muerte. ¿Cuán agradecido no debería estar? En mi caso digo que mis pecados son tan numerosos de pensamiento, palabra u obra, que mi vida está llena de aplicaciones de la redención. En otras palabras, por cada uno de mis pecados era una pena de muerte. ¡Wow! ¡Cuánta redención hay sobre mi vida! Por eso yo me deleito en esta palabra. Dios da más gracia. Y cuando tú te sientas débil, agárrate de esa palabra. Él da más gracias. Y cuando tú tengas problemas, agárrate de esa palabra. Él da más gracia. Y cuando te sientas enfermo, apiádate de esta palabra y aprópiate de ella tú. Agárrate de esta palabra. Él da más gracia. Y aun cuando la muerte esté rondeando tu casa, aprópiate de esta palabra. Él da más gracia. Y vas a poder entonces ahora entender por qué razón, aunque los frutos son importantes, parece ser que es más importante las raíces. Porque sin raíces no hay fruto. Así que esta palabra en esta noche que dice más y más. Dios te dio ayer, hoy te da más. Y mañana te va a dar más. Hoy creciste, pero mañana vas a crecer más. Hoy eres grande, mañana vas a ser más grande. Hoy eres rico, mañana vas a ser más rico. No te estoy diciendo más y más, pero no estoy diciendo más pobre. Bueno, vamos a decírselo entonces. Sí, vamos a decírselo así. Al soberbio, hoy eres pobre, mañana serás más pobre. Al soberbio. Hoy eres un miserable, mañana serás más miserable. Al soberbio. Pero a los humildes dice que Dios le da gracia. Y le da más y más gracia. Así que abra ese corazón usted y deje que la gracia de Dios lo inunde. Llénese de esa gracia de Dios. Llénese de esa maravillosa gracia de Dios. Y camine con ella. Camine disfrutándola. Tiene problemas, no le hace. Tiene gracia. Y si tiene muchos problemas, necesita más gracia. Y ahí está. Para más problemas, ¿sabe lo que Dios hace? Más gracia. Avíselo para que mañana usted se levante con una sonrisa y no se levante usted mañana con la cara larga. Y que Dios le bendiga y que tengan una noche feliz y un descanso agradable, porque los necesitamos descansaditos a ustedes y llenos de vida y de gozo para el sábado atender a toda la gente que viene al día de la comunidad. Que Dios les bendiga. Reciban esta palabra en vuestros corazones con el amor de Dios. Es una palabra maravillosa y preciosa que Dios quiere que absorbamos y que nosotros
hagamos que nuestro sistema espiritual absuelva cada palabra que nos ha dicho en esta noche. Que Dios les bendiga. Todos son creyentes, todos son salvos, pues si hay alguna vida que no conoce a